Caín y Abel, la primera tragedia de la humanidad. La historia de Caín y Abel es una de las narraciones más breves pero profundas de la Biblia. Se encuentra en Génesis 4, 1 a 16, y trata sobre los primeros hijos de Adán y Eva, el primer asesinato de la humanidad y las consecuencias del pecado. 1. El origen de los dos hermanos. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, trabajando la tierra. Abel, el segundo hijo, se dedicó a la ganadería, criando ovejas. Desde el principio, estos hermanos representaban dos formas de vida diferentes. Caín dependía del fruto de la tierra, mientras que Abel trabajaba con los animales. Pero la historia no trata solo de sus oficios, sino de su relación con Dios. 2. La ofrenda aceptada y la rechazada. Ambos hermanos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, las primicias y la grasa, lo más valioso de su rebaño. Caín ofreció frutos de la tierra, pero el texto no menciona que fueran las primicias ni lo mejor. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? La Biblia no da una explicación directa, pero hay varias interpretaciones teológicas. 1. La actitud del corazón. Hebreos 11:4 dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, lo que sugiere que Abel tenía una actitud correcta, mientras que Caín no. 2. La calidad de la ofrenda. Abel dio lo mejor. Caín probablemente dio algo común o sin esfuerzo. 3. El tipo de sacrificio. Algunos creen que Dios requería un sacrificio de sangre, lo que simbolizaría la expiación del pecado, y que Caín, al no ofrecerlo, fue rechazado. Caín, en vez de reflexionar, se llenó de ira y envidia. 3. El primer asesinato de la historia. Dios advirtió a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Te acecha como una bestia y quiere dominarte, pero tú debes vencerlo. Génesis 4, 6, 7. Dios le dio la oportunidad de corregirse, pero Caín no escuchó. Lleno de resentimiento, Caín llevó a Abel al campo y lo mató. Este fue el primer asesinato en la historia humana, mostrando que el pecado de Adán y Eva ya estaba trayendo sus terribles consecuencias. 4. El juicio de Dios sobre Caín. Después del crimen, Dios confrontó a Caín con una pregunta que recordaba el interrogatorio a Adán en el Edén. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con frialdad e indiferencia. No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía la verdad y le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín no solo había matado a Abel, sino que su sangre simbolizaba la injusticia y el dolor causados por el pecado. Dios lo castigó de dos maneras. 1. La tierra ya no le daría frutos fácilmente como agricultor, su vida sería aún más difícil. 2. Sería un errante y fugitivo. No tendría hogar fijo, vagaría por la tierra. Caín, asustado, temió que otros lo mataran. Pero Dios, en un acto de misericordia, puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Caín partió y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Significado teológico y narrativo. 1. El pecado destruye la hermandad. Caín y Abel eran hermanos, pero el pecado rompió la relación. El resentimiento, la envidia y la falta de arrepentimiento llevaron a la tragedia. 2. Dios ve el corazón, no solo las acciones. Abel fue aceptado porque su corazón era correcto, mientras que Caín ofreció algo sin compromiso real. 3. La sangre de los inocentes clama a Dios. Dios escucha la injusticia.
Más adelante, en el Nuevo Testamento, se compara la sangre de Abel con la de Jesús, quien murió injustamente, pero cuya sangre trae redención. Hebreos 12:24. Cuarto, Dios es justo, pero también muestra misericordia. Dios castigó a Caín, pero no lo destruyó. Aún le dio protección y descendencia. Conclusión. La historia de Caín y Abel es una tragedia que muestra el poder destructivo del pecado, pero también el llamado de Dios al arrepentimiento. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando dejamos que la envidia y el resentimiento nos controlen, y un recordatorio de que Dios siempre da la oportunidad de hacer lo correcto.